Es un ajolote. Es un ajolote, ajá. Los ambistomas, ¿no? Que tienen endemismos también en diferentes sitios. Por ejemplo, en México tenemos el ambistoma mexicano, que es endémico de Xochimilco y de por ahí lo encontraron ya también en otro sitio. Entonces, estos ya les llamamos microendemismos, ¿no? Si desaparecen de ahí, pues ya es difícil pues volver a encontrar la especie en otro lugar, ¿no? Entonces también estos sitios donde se encuentran estos organismos se vuelven prioritarios para la conservación, ¿ok? Entonces también aquí vamos ya entrando a los conceptos de biología de la conservación, que tiene principalmente estos objetivos que colocamos en esta diapositiva. Entonces el primero es investigación de los efectos de las actividades humanas sobre los demás seres vivos, las comunidades biológicas y los ecosistemas, ¿no? O sea, cómo vamos interactuando con todos estos organismos y con los sistemas en donde habitan. Pero también incide en el desarrollo de aproximaciones prácticas que nos permitan, pues, prevenir el impacto que estamos haciendo hacia todos sus hábitats o todo el hábitat y todas las especies que están en peligro de extinción. También que nos permitan proponer estrategias de restauración de ecosistemas o de reintroducción de poblaciones, entre otros elementos para poder restablecer esas relaciones más sustentables entre las comunidades humanas y los ecosistemas, ¿no? Ese es principalmente el objetivo de la biología de la conservación. Y aquí voy a hacer un paréntesis también para hacer énfasis en este tema que vemos acá, que se refiere a qué nos referimos cuando hablamos de preservación y de conservación. Entonces, yo me voy a referir cuando hable de preservación pues aquella estrategia en donde tratamos de no tocar el ecosistema, de no tocar el ambiente, de no tocar a las especies, ¿no? Hay sitios pues, que tal vez requieren este tipo de estrategias, ¿no? Que son muy prístinos, que nunca han sido afectados y que son muy frágiles ante la intervención del ser humano, entonces requieren ese tipo de estrategias de donde los humanos nos mantenemos al margen, ¿no? Como lo vemos en esta imagen. Pero cuando hablamos de conservación, pensamos en una estrategia en donde involucramos tanto, bueno, a la biodiversidad como a cómo nosotros cuidamos a la biodiversidad y a los ecosistemas, pero también cómo lo podemos nosotros aprovechar de alguna manera, ¿no? En este contexto que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, que es la sustentabilidad, ¿no? Tratar de hacer ese uso, pero de una manera que las siguientes generaciones también lo puedan aprovechar. También sabemos que muchos de estos sistemas pues requieren de nuestras manos para poder sostenerse a largo plazo debido al impacto que ya hemos generado sobre ellos, ¿no? Entonces, estas no son, más bien son estrategias que se pueden sumar en diferentes entornos de acuerdo a las necesidades y a las condiciones o características de cada sitio. Y pues esta biología de la conservación suma herramientas y conocimientos tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales y de las humanidades, para poder hacer como ese vínculo entre el manejo de las especies, el diseño de las reservas, la ética ambiental, la legislación ambiental, pensando en el uso que se le da, en la importancia económica, en la legislación existente, decíamos hace rato, en la diversidad genética, en cómo se mueven las poblaciones o por qué han llegado hasta ahí y cómo están evolucionando, o también en el contexto geológico, ¿no? Y aquí a lo mejor podemos encerrar todo esto si agregamos una esfera que son pues todos los sistemas de información geográfica o las geotecnologías que nos permiten pues representar esto a nivel espacial, ¿no? Y a nivel espacial, muchos de nosotros tenemos una mayor comprensión o podemos hacer énfasis en la toma de decisiones
de dónde hacer ese manejo, esa priorización, esa restauración, etcétera, esa conservación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nuestro curso pues está planteado justo en ese contexto de análisis espacial y uso de las geotecnologías existentes, pero también pues tratar de plantear la intervención de todas estas ciencias que mencionamos acá. ¿Ahí hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Ninguna. Ok. Entonces continuamos, ¿no? Ya vimos un poco de esos conceptos generales. Ahora vamos aterrizando en la siguiente parte, que es por qué es importante priorizar, por qué es importante esa planeación sistemática. Entonces nosotros tenemos pues una gran biodiversidad en todo el planeta, ¿no? Nuestros países de América, pues a veces son de los más ricos a nivel mundial en cuanto a esta biodiversidad, en cuanto a estos ecosistemas, esta diversidad genética, no solamente para las especies silvestres, sino también para especies de uso antrópico, eh, o digamos como que podemos comer, que podemos utilizar como medicinas, entre otras, ¿no? Sin embargo, nosotros nos gustaría pues hacer una conservación, tal vez como la que está haciendo la ranita del lado, de su lado derecho, ¿sí es del lado derecho? En donde agarramos el mundo y lo cuidamos todo, ¿no? A veces nos ponemos en esa perspectiva, ¿no? Pero conforme vamos avanzando, nos damos cuenta pues que eso es completamente pues imposible porque tenemos que definir, como lo ven en la imagen del centro, pues aquellos sitios que serán destinados para ese crecimiento habitacional, para la creación de cultivos que nos aporten alimento o a la ganadería que también aprovechamos, ¿no? Y de ahí dejamos un pedacito bien pequeño para la conservación, ¿no? Para conservar a toda esa biodiversidad y a esos ecosistemas. Entonces tenemos que ser muy eficientes y muy tal vez hábiles para poder definir cuál pedacito va a ser ese que nos permita pues conservar una mayor diversidad o conservar una mayor o aporte de servicios ecosistémicos o ecosistemas, ¿no? Aquí ustedes coméntenme si alguien sabe cuál es la meta que se tiene planteada a nivel mundial para que cada país debe de conservar, o sea, qué extensión de cada país tendría que estar decretada como área natural protegida. ¿Alguien tiene ese dato? Creo que es para el 2030 el 30%. Ajá, para 2030 el 30%. ¿Y en qué año estamos? 2025, ¿no? No sé sus países cómo van. Nosotros creo que vamos como en el 17% en México a nivel terrestre y sumamos un montón a nivel más bien epicontinental, oceánico y marítimo, ¿no? Pero en sus países, ¿cómo van con ese porcentaje? ¿Alguien quiere comentarnos? Adelante, Ana. Profe, en el caso de Costa Rica, en áreas silvestres protegidas, ya estamos en el 25% y si le sumamos las áreas que están en pago por servicios ambientales, que es un esquema de conservación, eso suma como un 5,6%. Entonces, si se suman esas dos, ya Costa Rica superó el 30% bajo algún esquema de conservación. Ok, muy bien, pues un aplauso para Costa Rica. Creo que Costa Rica también es un muy buen ejemplo de cómo pues podemos aprovechar estos servicios ecosistémicos culturales tal vez para priorizar la conservación sobre el cambio de uso de suelo, ¿no? Que también puede dar un ingreso. O al menos esa es la percepción que tenemos desde acá. Ya nos platicarán si eso no es tan viable o sí, ¿no? Entonces, ahí ese es como este tema, ¿no? De las metas que podemos ir planteando. Déjenme ver si hay algún comentario en el chat para que no se me pasen. Creo que no puedo. Pero bueno, si alguien puede ver los comentarios, también puede
interrumpirme y mencionarlos durante la clase, ¿va? Porque algunos no pueden abrir micrófonos. Entonces, ese es el tema, ¿no? Es cómo vamos avanzando. Nace no mucho era el 17, lo pasamos al 30%. Y también nos ponemos a pensar que muchas de estas áreas, o al menos pasa para México, que muchas de estas áreas no cumplen con esas condiciones de, pues, de que todavía estén los ambientes casi en condiciones naturales, que sean poco perturbados, que no estén fragmentados, etcétera, ¿no? En nuestro país hay áreas naturales protegidas que incluso tienen ciudades, ¿no? Con ciudades pequeñas, pero insertas dentro de estas áreas, o que tienen un montón de problemáticas como la cacería, la agricultura extensiva, la ganadería, entre todo esto, ¿no? Entonces, no solamente toca ver fuera de esas áreas naturales protegidas, em, en dónde más podemos priorizar, sino también reevaluar lo que tenemos adentro, ¿no? Y ver hacia dónde será mejor invertir esos recursos de conservación que son limitados y pues esto, priorizar, ¿no? Como lo vemos acá. Entonces, la conservación, la planeación sistemática de la conservación, justo se refiere a lo que pongo en esta diapositiva, que es utilizar protocolos específicos para identificar áreas prioritarias y desvincularlas de los procesos que amenazan su permanencia mediante acciones de conservación. Ajá. Entonces aquí es muy importante mirar en la parte final de esta descripción que dice mediante acciones de conservación. O sea, la idea no es priorizar o solamente generar un mapa de cuáles zonas son más importantes, sino ver todos esos pasos que nos lleven a que las instancias correspondientes y a lo mejor nosotros mismos nos involucremos en esas acciones de conservación, en ese cambio, ¿no? Y bueno, al inicio del tema vemos cómo identificar áreas prioritarias. Todo esto en este análisis que nosotros vamos a aplicar, les decía, lo vamos a hacer a través de los sistemas de información geográfica o de herramientas geotecnológicas. Y decíamos, estas áreas prioritarias que puedan tener una mayor oferta de servicios, una mayor diversidad de especies, pero también que estén desvinculadas de algunos procesos que las amenazan, dice aquí, es decir, todas las perturbaciones tal vez antrópicas o también pueden ser naturales que podrían impedir que la protección sea viable en ese sitio que yo estoy proponiendo. Ajá. Y de eso, pues llegamos o tratemos de llegar a una conservación más efectiva de la biodiversidad en pues nuestro planeta o en cada uno de los sitios en donde nosotros habitamos. ¿Sí? ¿Por ahí vamos todos? ¿Quedó claro este concepto, Sí, profe. compañeros, compañeras? Muy bien, entonces continuamos. También les pongo esta diapositiva en donde les muestro como otra interpretación que se ha hecho a partir del grupo de más europeo, digamos, de Moilanen y colaboradores, en donde proponen más, en lugar de planeación sistemática de la conservación, se propone como la planeación de la conservación espacial, ¿no? Que integra la planeación del uso del suelo, la planeación de la conservación y el manejo de los recursos naturales, ¿no? Entonces nosotros también estaremos abordando esa perspectiva desde lo que vamos a aplicar durante este curso. Ok, entonces ahora estamos pasando a la siguiente parte de nuestra temática o de nuestro programa, que es esos pasos que están planteados para
la planeación sistemática de la conservación. Ajá. Entonces decíamos también en este contexto que no podemos conservar todo el planeta, como lo mostraba la ranita, sino que tenemos que elegir cuáles son esos elementos prioritarios que nos van a permitir representar a esa biodiversidad, planteándonos metas menos ambiciosas. Entonces, hay una propuesta de dos autores que son Margules y Sarkar, que generaron esta serie de pasos, de 11 pasos en el 2009, por ahí unos años después le agregaron más pasos, pero ya es como algo un poco, creo que esta nos funciona mejor, esta de 11 pasos. Entonces, los 11 pasos que incluyen esta planeación sistemática de la conservación van así, ¿no? Entonces los voy a ir mencionando, pero en un momento les voy a explicar a qué se refiere cada uno de ellos. El primer paso se refiere a la identificación de los actores sociales de la región. El segundo paso es compilar, evaluar y depurar los datos sobre biodiversidad. El tercer paso es identificar los subrogados para la región. El cuarto, ya estamos entrando a establecer objetivos y metas de conservación. Nosotros hablamos de que ahorita la meta por país es del 30%, ¿no? El siguiente es revisar el sistema existente de áreas de conservación. Las áreas naturales protegidas que ya están decretadas o alguna otra estrategia que ya, que ya está instalada, digamos. No sabemos si funciona. El siguiente es priorizar las nuevas áreas potenciales. Seguimos con evaluar el pronóstico para la biodiversidad, es decir, revisar si con esta priorización pues podrá ser exitosa la conservación de la biodiversidad conforme yo lo estoy planteando, ¿no? En caso de que esto no funcione, hacemos decimos, refinar el sistema de áreas seleccionadas. O sea, se cuenta, o imagínense que nos regresamos tal vez hasta este paso o a este para replantear metas o replantear a lo mejor prioridades, etcétera, ¿no? El siguiente paso es examinar la viabilidad de la ejecución del plan. Ahorita les digo qué incluye esto. Seguimos con implementar acciones de conservación. Fíjense cómo no nos quedamos solamente en generar el modelo. Y el último es estar monitoreando o hacer este manejo y monitoreo de los sistemas de áreas de conservación, o sea, revisar que realmente todo esté funcionando y pensar como los programas operativos anuales que a veces hacemos para muchos temas, a través de indicadores, pues ver qué elemento podemos modificar o mejorar. ¿Hasta ahí todos siguen despiertos? Todo claro. ¿Seguimos Sí, en la todavía. clase? Ok, muy bien. Si se duermen, me avisan. En sus sueños, ¿no es cierto? No, aquí estamos. Entonces, seguimos con el primer paso, ¿no? Entonces, aquí quiero que, para que no los aburra, también ustedes hablen un poquito y me comenten cuáles serían los actores sociales de esa área que ustedes visualizan requiere un análisis de priorización, ¿no? Les pongo un ejemplo para nuestro país, ¿no? Entonces, en nuestro país hay actores sociales importantes como organizaciones gubernamentales en la CONABIO, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad acá en México, la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También está la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM, la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y tenemos otras organizaciones no gubernamentales como World Wide Foundation, ¿no? Entre otras que podremos mencionar. Entonces ahí estamos sumando organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pero también hay actores sociales como los ejidos, las comunidades o los propietarios particulares de estos territorios. Y aquí sumamos también como actores sociales, no solamente como
como facilitadores del proceso a todos los investigadores en diferentes ciencias o áreas de las que ya platicamos, ¿no? Además nos pueden aportar muchas herramientas útiles en esta priorización. Entonces, en este tema, pues yo les comento que a lo mejor pasa para sus países, no lo sé. Muchas de nuestras áreas naturales protegidas son propiedad de los ejidos y de las comunidades, es decir, de grupos de personas que tendrían que tener el derecho de decidir qué es lo que pasa con su territorio, ¿no? Entonces, si no saben que es un área natural protegida, lo hacen, pero ya cuando lo saben y cuando les presentan pues todos esos lineamientos, a veces no tienen todo ese pues esa facilidad de poder utilizar su territorio como les convenga, ¿no? Entonces se requiere como toda una participación social para definir prioridades que no afecten a sus intereses, pero sí beneficien a la conservación de la biodiversidad que está en estos entornos. Entonces, ahora sí, pues quisiera que me platicaran para ustedes, igual voy a cerrar la presentación para que podamos abrir cámaras y me platiquen, pues primero un poco, si pueden presentar su nombre, el país en donde ustedes habitan y cuál sería el sitio que les interesaría priorizar y pensando en qué actores sociales em, pueden estar ahí en este sitio. Entonces, adelante, por favor. Me imagino que están pensando cuál fue la pregunta. Si alguien gusta que lo repita. Sí, por favor, si pueden repetir. Ujú. Entonces, para aprovechar el espacio, me gustaría que se presenten, que me digan en qué país habitan y pues si están pensando hacer un ejercicio de priorización para la conservación, en qué entorno lo están pensando y dentro de ese entorno, qué actores sociales ustedes identifican. ¿Alguien gusta? Eduardo Chacón, adelante. Adelante, Eduardo, y después Hola, está María. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok, bueno, mi nombre es Eduardo. Eh, no sé si tengo la cámara prendida. Estoy con, este está prendida. ah, estoy con el teléfono. No puedo ver. Mi nombre es Eduardo Chacón, de Costa Rica. Y bueno, actualmente estoy trabajando en el Herbario Nacional. Eh, y la idea de tomar el curso es porque, bueno, queremos involucrarnos en un proyecto sobre eh, biodiversidad de la cordillera de Tilarán, en Costa Rica, y buscando una designación como área protegida, ¿verdad? Y entonces queremos aplicarlo ahí, digamos, para analizar diversidad dentro de la cordillera y buscar cuáles son las áreas que necesitan prioridad de protección. Y bueno, los actores ahí serían comunidades principalmente. Hay algunas comunidades. El área está bastante ya protegida, pero por ahí que es donde queremos aplicar. Ok, muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, ¿ya está protegida y las comunidades se involucran ya en la conservación? Sí, en realidad hay muchas áreas protegidas y bueno, dentro de la cordillera también hay mucho turismo. Por ejemplo, está la localidad de Monteverde, que es muy famosa a nivel mundial, ¿no? Y tiene varias áreas protegidas, pero también la cordillera es muy grande y entonces queremos buscar eh, cuáles áreas también son importantes. Ok, muy bien. Muchas gracias. María Fernanda, Hola, buenas noches.
¿Me escuchan? Te escuchamos. Hola, yo soy María Fernanda, soy de República Dominicana. El área que me interesaría aplicar los conocimientos que aprende en este curso es en el Parque Nacional Jaragua, es un área protegida de aquí del país, específicamente como que en la zona costera de esa área protegida, porque también incluye montañas y eso. Y los actores que yo podría identificar sumamente importantes para llevar a cabo esta labor sería el Ministerio de Medio Ambiente. También en cada provincia existe lo que es como una representación de ese ministerio. Puede incluir también esa oficina. También hay una organización que se llama Grupo Jaragua, es una ONG que se encarga de proteger esa zona, entonces también sería un actor sumamente clave. Y las comunidades en algunas zonas costeras de, del Parque Nacional, ahí en el momento. Ok, muy bien, María Fernanda. Muy interesante y creo que muy interesante que ya existan también estas organizaciones, ¿no? Que va a dar mucho aporte a esa priorización. Gracias. Adelante, Yaretsi. Yaretsi Bermúdez, por favor. Tampoco. No sé si me escuchan o si me ven. Te escuchamos. Sí, es que estoy con el celular y es más difícil. Bueno, mi nombre es Yaretsi Belén Bermúdez. Yo estoy tomando principalmente el curso porque me interesa bastante la parte de conservación por las carreras que yo estudio, que son ingeniería en recursos naturales y medicina veterinaria, que son dos carreras que a la vez pueden parecer distintas, pero las estoy enfocando siempre en biodiversidad y la fauna y flora silvestre. Eh, bueno, mi idea en cuanto a identificar actores locales y trabajar en la parte de una significación científica, creo que me interesa bastante lo que es Isla de Ometepe en Nicaragua. Yo soy de Nicaragua, pero no lo había mencionado. Isla de Ometepe, en Isla de Ometepe, según la UNESCO, está establecida como una área protegida. Sin embargo, esta área protegida tiene 3 áreas protegidas dentro. Entonces me gusta utilizarlo principalmente bueno, en Nicaragua lo tenemos categorizado como parque nacional, que es un volcán, el volcán Madera en este caso. Ok, Yaretsi, muy bien. 2 carreras, felicidades. Pues creo que no lo había mencionado. Estábamos pensando en la priorización como a nivel de muchas áreas naturales protegidas a un espacio más grande, pero es importante que pensemos que también es viable para espacios pequeños, ¿no? O para solo un área natural protegida, ver qué pasa hacia dentro de este espacio. Todos sabemos por los programas de manejo de las áreas naturales deben de basarse a lo mejor en estudios de este tipo, ¿no? Y de muchos otros tipos participativos, etcétera. Pero este también nos puede dar, pues, mucho aporte a esa priorización dentro de un área natural protegida. Muy bien. Por aquí tenemos a Mayra Maldonado. Adelante. Hola, la red está un poco simpática hoy, así que sin cámara, porque si no me pierden. Adelante. Eh, Estoy trabajando en la ciudad de Guatemala y estamos tratando de priorizar los bosques naturales que todavía tenemos en los barrancos alrededor de la ciudad, tratando de tener un cinturón de de todos los barrancos y cómo se van uniendo entre las distintas áreas que todavía están verdes en la ciudad, antes de que todo se vuelva un montón de casitas en serie. Sí. Muy bien, muy interesante, Mayra. Esa priorización creo que va a ser todo un reto
y vamos a ver hasta qué escala podemos llegar, ¿no? Para trabajar con esas barrancas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Sergio. Gracias, muy buena tarde. Bueno, yo me llamo Sergio Lemus Rincón, soy egresado de la Facultad de Biología aquí en Zaragoza, en Ciudad de México. Eh, Ahora sí que el interés por tomar el curso fue más que nada que tengo un poco de conocimiento, no exactamente en este software de Sonation. Realicé mi tesis en Ecología del Paisaje y me pareció que es muy relacionado a doc de lo que hice anteriormente. Muy bien, Sergio. ¿Y como ejercicio, en qué área te gustaría trabajar? Todavía no lo tengo planeado. Sin embargo, se podría retomar lo que realicé. Lo realicé en la Sierra Norte de Puebla y tomando en cuenta dos ANP cercanas al territorio en distribución a leopardos pardalis, que es el ocelote, y estábamos tomando en cuenta esas ANPs que serían por parte de Conavio. Ok, muy bien, perfecto. Gracias, Sergio. Claro. ¿Alguien más? Anímense a participar, no mordemos. De lejos no mordemos. Buenas noches. Adelante. Sí, mi nombre es Christopher Mora Jiménez, soy de Costa Rica y bueno, no estoy seguro de qué área priorizar porque creo que tengo como dos escenarios para trabajar en la parte del Caribe y también en la parte Pacífico, zona protectora, humedal Vives. Entonces, o sea, tengo esas dos opciones y quizás un poquito ya iniciando el curso, ya más adelante espero elegir pronto para ver cuál es más oportuno y aprovechar, ¿verdad? Y bueno, en este caso, en el caso del Caribe sería con las comunidades prácticamente. Y con la zona protectora de Tibes sería con la Universidad Estatal a Distancia. Por ahí sería, espero tener más claro el panorama o el área que voy a escoger, pero más que todo si tengo dos posibilidades creo que pensar, eso sería. De acuerdo, que sí, sin problema. Y aquí hay que considerar, nosotros no vamos a terminar de hacer el análisis de priorización para cada una de sus áreas, porque a lo mejor va a ser bastante complejo conseguir toda la información y que sea algo útil, ¿no? Pero sí podemos diseñar ese estudio de priorización, saber en cada paso a quién vamos a integrar, en cada paso a qué información requerimos y pues todo el proceso que, cómo vamos a darle formato a este programa de Sonation para que ya que termine la clase ustedes ya nada más se pongan a pues hacer la talacha y empezar a cortar las capas, prepararlas conforme las instrucciones que damos acá, ¿va? Para que no se alarmen y vayan también pues definiendo ese espacio de priorización durante esta semana a la siguiente, ¿no? Que lo piensen en el ejemplo. Muy bien, ¿sí? ¿Hay alguien más o podemos continuar? Mi micrófono está silenciado. Justo les decía que casi no uso el Zoom y me pierdo en estas, pero ya me encontraré en algún momento. Entonces estamos con los actores. El siguiente paso de la planeación sistemática de la conservación se refiere a cómo compilamos, evaluamos y refinamos datos de biodiversidad y socioeconómicos, ¿no? Entonces esto, imagínense que es como la caracterización que ustedes han hecho para muchas áreas de estudio o que normalmente hacemos
para el análisis espacial de cualquier espacio, ¿no? En donde tratamos de representar todos los datos que tenemos sobre la distribución geográfica, tanto los elementos que pueden ser bióticos, que son todas las especies, la vegetación, como los abióticos, ¿no? La pendiente, la altitud, las condiciones climáticas, los temas, por ejemplo, también de erosión o dónde están los cultivos, dónde están las comunidades, dónde están las carreteras. También datos socioeconómicos disponibles, es decir, cuáles son todas esas actividades económicas que se llevan a cabo en el sitio, ¿no? Y qué tanto hacer como una especie de diagnóstico de qué tantos impactos, por ejemplo, están generando al espacio o qué tanto beneficio social, económico le da a las personas, ¿no? Qué tan importante es para las personas que habitan ahí, ¿no? Nosotros decíamos que quisiéramos quitar a veces a las personas, a los cultivos, a los ganados, ¿no? Pero la gente pues también requiere espacios de donde obtener sus alimentos o su sustento, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos equilibrar estas prioridades. Dice aquí evaluar el estado de conservación. Entonces, no solamente requerimos los datos pues de presencia de los organismos, ¿no? Sino también saber cómo están, a medida de lo posible, las poblaciones de estos organismos, ¿no? Si están amenazados, si sus hábitats están fragmentados, si todavía tienen poblaciones viables, ¿no? En el espacio que estamos trabajando. O también, si pensamos a nivel de cobertura vegetal, decíamos la fragmentación, si algunos de estos especies forestales están plagadas, si existe muchos eventos de incendios recurrentes en el espacio, etcétera, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas amenazas para la biodiversidad en ese espacio, ¿no? Y evaluar, pues, que esos datos sean confiables. Entonces, no es solamente, decíamos, meter, lo he dicho anteriormente, meter como paja al sistema o todo lo que me voy encontrando, sino tengo que hacer un análisis de lo que realmente me sirve y de lo que proviene de fuentes confiables, ¿no? O hacer un filtrado de la información para quitar aquella información que no representa lo que yo necesito para mi análisis. Eso es tal vez uno de los puntos más importantes dentro de este paso. También aquí, recordando que en temas de análisis espacial, pues requerimos también, pues, homogeneizar un poco no un poco, sino totalmente, las proyecciones y las extensiones de la información geoespacial. ¿Todos me entienden cuando digo homogeneizar la proyección? ¿Hay alguien que no esté relacionado con el término? Con confianza, ¿eh? Entonces, si todos entienden, pues nos seguimos. La proyección, entonces nos referimos a que, por ejemplo, en algunas, digamos, representaciones de la superficie terrestre, pues a veces hacemos la representación como si fuera, bueno, como representando a la Tierra como una esfera y en otras como si fuera plana, ¿no? Entonces, de ahí podemos hacer mucho detalle sobre el tipo de representaciones. Entonces cambia también la representación que normalmente usa un país con la que usa otro país, ¿no? Entonces tenemos que homogenizar esa proyección entre los países. Adelante, Sergio. Gracias. Bueno, se supondría que para estandarizar esa parte se utilizarían las coordenadas UTM, ¿no? Y dependería de la zona geográfica o de la zona horaria. Ok, ahí depende del interés del estudio, ¿no? Si estamos tratando con áreas muy grandes, pensemos en República Mexicana, ¿no? O uno de los países que tenemos del sur de América, esas proyecciones a veces es mejor utilizarlas en coordenadas geográficas, porque sí interpretan esa curvatura del planeta Tierra. Si trabajamos a lo mejor con un municipio, ¿cómo le llaman en Sudamérica? Como un distrito.
no me la sé. En distritos, a lo mejor ahí sí conviene más trabajar con coordenadas UTM en formato en plano, ajá, porque ahí sí, pues no hay tanta variación en esa curvatura y nos permite generar una mejor interpretación. Entonces, ahí pues ese paso también es importante, ¿no? Nosotros trabajamos en Sonation, en este caso, con información rasterizada, que como todos ustedes ya saben, los que también llevaron modelos de distribución de especies, pues son nada más y nada menos que la información representada en filas y columnas, ¿no? Que es en cuadritos o cuadricular toda el área en donde podamos tener un valor para cada uno de esos cuadritos, ¿no? Entonces todo eso, pues también esos límites de los cuadritos que tenemos representados o de los rasters tendrían que estar homogenizados para toda la información. Ese paso, ahorita lo escribimos en a lo mejor 2 minutos, pero es el paso en el que más nos tardamos, ¿no? Preparar todos los insumos y filtrar toda la información para que podamos tener un análisis de priorización adecuado, ¿no? Homogenizar todo esto. ¿Están de acuerdo los que ya han trabajado con sistemas de información geográfica? Sí, yo hago estas preguntas para saber si hay alguien del otro lado, ¿eh? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Por ahí hay una información en el chat. Sí, ok. Bueno, Entonces, avanzamos. Depende de las escalas de la información, porque a veces puede ser muy complejo dependiendo del tamaño del píxel de la imagen raster. Entonces, Ajá, si tengo mapas de escala 1/500.000 y después tengo a escala 1.000, la complejidad de hacer la conversión a raster es muy grande para que claro, ¿no? estén. Para que se homogenicen. Sí, es muy importante que hagas este comentario porque es otra cosa que tenemos que hacer énfasis, ¿no? No podemos combinar información que viene de escalas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que si tenemos datos, por ejemplo, de escalas 1 o 250.000, que a veces es la cartografía que tenemos acá en México, queremos combinarla con escala 1 50.000, pues ya tenemos como ahí un sesgo importante, ¿no? O sea, sí, claro que podemos reescalar la información tanto a cualquiera de las dos que querramos, pero pues eso nos va a generar sesgo y problemas, ¿no? Y más aún si lo queremos hacer, por ejemplo, de 1 a 1 millón a 1 50.000, pues ya no son escalas viables que se pueden comparar entre ellas, ¿no? Entonces es recomendable que la información venga de escalas similares, ¿no? Es decir, información en campo con la precisión adecuada para poder ser comparada a la escala que estamos trabajando. Y pues sí, esto resulta pues mucho tiempo invertido acá y mucha talacha para poder preparar los datos. Ok, entonces aquí decíamos que nos apoyamos mucho del análisis geoespacial, tanto de información que ya está disponible en muchas de las plataformas. em, Hay plataformas disponibles ya a nivel mundial que nos permiten descargar mucha información, incluso ya actualizada, a veces actualizada de manera diaria, ¿no? Si pensamos en las imágenes de satélite que vemos aquí, que hay imágenes de satélite que ya nos permiten ver con mucho detalle cómo es la superficie terrestre y que al hacer como reclasificaciones o interpretación de estas imágenes de satélite pueden ser insumos importantes para la priorización. Ahora también pues nos ayudan los drones, ¿no? Para interpretar elementos más específicos del territorio y poder hacer unas caracterizaciones más finas de todo este espacio, ¿no? También aquí podemos sumarle, ustedes vieron en los modelos de nicho ecológico, las variables climáticas que a veces son generadas por plataformas como WorldClim, como CHELSA, también en México como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y me imagino que también en sus países pues tendrán instancias
que desarrollan este tipo de variables mucho más específicas y, digamos, evaluadas o validadas para su país. Ok, entonces eso decíamos que también en este contexto del compilar los datos, pues también sería muy importante que dependiendo de la escala en la que estemos trabajando, pues integremos estos diagnósticos participativos, ¿no? Hagamos esa consulta con todos los actores sociales que puedan estar involucrados para la toma de decisiones, ¿no? Ya pensando en los elementos que estamos contemplando de biodiversidad, de ecosistemas, pero también en impactos como la contaminación, los aspectos productivos, la cultura, de tal manera que esto nos ayude a darle fortaleza a nuestro análisis, ¿no? Tratando de ver también, pues, esos pesos que le vamos a dar a cada uno de los elementos o variables o características que estaremos integrando en el proceso. ¿No? Aquí vemos más de integrar esas prioridades y escenarios que percibimos aquí, tanto los investigadores, pensemos que somos también actores, como las personas que habitan las comunidades, ¿no? Aquí pensamos también en adultos mayores, ¿no? O en la perspectiva de género, incluso, que también es importante integrarla en este tipo de priorizaciones. Los mapeos participativos, dependiendo de la escala, nuevamente, nos ayudan mucho. Pero fíjense que a mí me ha tocado participar en mapeos participativos y en talleres participativos para contextos a nivel nacional en temas de corredores, en temas de conservación de parientes silvestres, de cultivos. Entonces, sí se puede programar y diseñar dependiendo de la escala en la que nosotros trabajemos, ¿no? Este es para un área muy pequeña que está acá en el sur del Estado de México. Y ayudarnos de también todos esos muestreos y datos que han sido tomados en campo a través de diferentes técnicas especializadas para cada una de las especies. Ahorita sabemos, y yo creo que todos ustedes ya las han usado, que existen estas bases de datos como la de GBIF, que es Global Biodiversity Information Facility, que nos permite descargar datos de todas las especies que se han registrado en algún entorno, ¿no? Pero no solamente hay que quedarnos con eso, sino también con los registros que a veces no se han subido a esas bases de datos y provienen de todo este tipo de muestreos y de análisis científicos, ¿no? Entonces ahí la invitación es a que también sigamos considerando esa información. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Entonces, hasta ahí vamos con el paso número 2, ¿ok? Entonces, el siguiente paso, quiero que también pues le pongan un poco de atención, que se refiere a identificar los subrogados. ¿Ustedes ya habían escuchado el término de subrogados? Yo no. Yo no. Por ahí no, ¿no? También es un término un poco raro, ¿no? El término de subrogado se refiere pues a esos, digamos, variables, organismos, ecosistemas o elementos que nos van a permitir representar la biodiversidad en general, ¿no? Imagínense que no podemos tener información de todas las especies. A veces las bases de datos no están completas, no hay muestreos suficientes o serían millones de datos que tal vez integrar en en nuestra laptop que no tiene un procesador tan choncho, pues sería muy complicado, ¿no? Entonces, por eso solemos elegir algunos representantes de esa biodiversidad para hacer nuestras priorizaciones y a esos representantes les llamamos subrogados. Aquí tenemos el ejemplo de estos, todos son depredadores, que ahí incluimos aves, mamíferos, reptiles, y aquí tenemos a 3 depredadores tope que a lo mejor podrían representar
a estas especies, ¿no? Hay muchos procesos específicos para seleccionar a estas especies de subrogados, ¿no? Entonces ese sería como otro curso que podríamos trabajar. Ahorita solamente lo vamos a poner como este ejemplo. Adelante, Sergio. Gracias. Me surge la duda del término debido a que también muchas veces a ese tipo de depredadores se les llega a conocer como especies focales o son utilizados en conjunto con otras especies de distribución más amplia para poder hacer esa diferenciación. No sé si tenga que ver un poco el tema con, bueno, sí, el Claro. significado de uno y otro. Claro, pues más bien como subrogados yo puedo escoger especies endémicas, especies focales o clave, o especies sombrilla, o especies bioindicadoras, o una suma de todas esas especies, ¿no? Entonces ahí yo elijo dependiendo de la prioridad o del tipo de priorización que vaya a ser o del interés del sitio, qué grupos pueden integrar, ¿no? Y aquí le hago énfasis en que no solamente pueden ser especies, sino también pueden ser, vamos a ver en las siguientes diapositivas, ecosistemas, ¿no? O ambientes o algo por el estilo. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Aquí lo vemos, no sé si se alcanza a ver el cuadro completo, pero nos sugieren que para hacer subrogados que representen a la biodiversidad en general, pues sumemos a diferentes grupos de subrogados, ¿no? Aquí vemos especies que tengan un papel funcional, lo que les decía, especies sombrilla, taxones icónicos, ¿no? O las especies clave o los especies que comentabas, especies que sean conspicuas, comunidades que estén tal vez representadas de manera especial en ese ecosistema, especies que estén en algún estatus de conservación crítico, especies que presenten diferencias filogenéticas importantes, pero también vemos acá especies que tengan una importancia comercial, ¿no? Por ejemplo, pueden ser especies que sean aprovechadas para su carne o para temas forestales de madera o que sean aprovechadas como en Brasil creo que vi un artículo que les llamaban especies de uso sustentable, ¿no? O sea, especies que normalmente usan las comunidades, que pueden ser tanto plantas como animales, como hongos, ajá, o los servicios que presentan estos espacios, ¿no? Incluso, por ejemplo, puede haber sitios que tengan una gran captación de agua, una gran capacidad para captar agua, o sitios que oferten una gran cantidad de almacenamiento de carbono como servicio, etcétera, ¿no? O sea, todos esos tipos de mezclas podemos pensar para nuestras priorizaciones, ¿no? Entonces, esa es justo la siguiente pregunta para ustedes. Ajá, entonces ya pensamos cuál eran ese sitio en el que a mí me gustaría hacer este ejercicio de priorización. El segundo es revisar de ese sitio cuáles serían los actores sociales. Ajá. El tercero, todavía no nos quedamos en hacer la caracterización porque se va a hacer más talachudo, pero la tercera como idea que tienen que ir poniendo en su mente es cuáles serían esos elementos o esas especies que vamos a priorizar o quieren priorizar en el espacio. Ujú. Por ejemplo, en los programas de acción climática de las áreas protegidas, les llaman también objetos de conservación. Entonces, objetos de conservación para la biodiversidad o también para los servicios ecosistémicos que se ofertan en el sitio. ¿Sí estamos de acuerdo? Para que lo vayan pensando esas ideas y las platiquemos en la próxima clase, si no alcanzamos hoy. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta? Especie sombrilla. Ajá, también acá solemos utilizar el término de especie sombrilla, ¿no?
Muy bien, entonces continuamos. Aquí es también un ejemplo pensando en especies sombrilla o clave. Aquí pensamos, por ejemplo, en parámetros indicadores y parámetros objetivos, ¿no? Que al final el parámetro indicador me va a representar a ese parámetro objetivo, ¿no? También le llaman subrogado estimado o subrogado verdadero. Y en este ejemplo tengo a los depredadores tope de los vertebrados terrestres como parámetro objetivo, en este caso también subrogado verdadero, ¿no? Y ese estará representado en este ejemplo, o estaría representado por esos depredadores tope que están dentro de alguna categoría de protección. Ujú. Entonces, a veces en muchos ejercicios de priorización se utilizaban a estas especies de depredadores tope porque funcionan como sombrilla o clave para atraer recursos, ¿no? Pero que también están muy amenazados por la fragmentación del hábitat, ya sea por la agricultura, la ganadería, por las carreteras o por la cacería. Ujú. Entonces, ese es un ejemplo también de los subrogados. Ya decíamos que la idea es no usar solo un tipo, sino agregar otros tipos, ¿no? Les decía especies bioindicadoras, por ejemplo. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, luego, ¿cómo agrego la información de estas especies? La información de estas especies solemos agregarla como lo hicieron en el curso pasado. A ver si me ayudan, por favor, levantando la mano rápidamente. ¿Quiénes asistieron al curso pasado para saber más o menos quiénes tienen idea de modelación de distribución de especies? Todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado el curso, pero están en el curso, ¿no? Los que están en el curso o ya tienen conocimiento sobre modelos, por favor, levanten su mano para verlo aquí en la lista. Y por ahí tenemos varios que no llevan ese curso, ¿no? Muchas gracias. Ya pueden bajar su mano. Entonces, no somos la mayoría, entonces daremos algunas para algún como panorama de a qué nos referimos con los modelos de distribución potencial. Entonces, decíamos hace rato que tenemos bases de datos que ya tienen muchos registros de la ocurrencia o de la presencia de las especies. Ajá. Y también tenemos muchas plataformas que nos permiten descargar, digamos, capas o mapas que representan las condiciones climáticas, es decir, capas de temperatura promedio o capas de precipitación máxima, precipitación mínima o por algún periodo del año, o incluso ya hay capas que nos hablan de los grados, días de crecimiento, ¿no? Que son así como que al principio de, ¿qué es eso, no? Entonces es como esas temperaturas que a veces también nos pueden ayudar para especies que requieren ciertas condiciones para crecer, ¿no? Como las plantas. Y pues ya nos ayudan a ser más específicos esos modelos. Entonces, esas variables digamos que las relacionamos con los registros de presencia a través de los modelos de distribución potencial o más bien los modelos de nicho ecológico. Que aquí, por ejemplo, les puse el Biomod en R porque es una plataforma que nos permite incluir varios modelos o de nicho ecológico y generar como ensambles o promedios de ellos, ¿no? Entonces, para cada una de las especies, nosotros podemos crear un modelo de distribución de especies o varios modelos de distribución de especies que nos permitan representar el área geográfica en donde puede estar la especie, que es lo que queremos, ¿no? Un mapa de dónde puede estar la especie. Aquí vemos en este circulito algunos métodos de modelación de nicho ecológico que existen
o que normalmente usamos. De aquí a lo mejor les va a llamar la atención estos dos primeros, que son los más usados. Bueno, el GARP ya es viejito, es uno de los que se generaron hace mucho tiempo, pero sigue siendo un buen modelo. Y el Maxent es el que más utilizamos. Es muy fácil en realidad utilizar el Maxent, que es el análisis de máxima entropía. Y para estos modelos solo requerimos datos de presencia. Y acá están un montón más de modelos. Pero, por ejemplo, esos 4 que acabo de tachar, se supone que son datos que requieren datos de presencia y ausencia de las especies. Ya ustedes, los que están llevando modelos, su profe, Meyer, les está explicando con mayor detalle eso, a qué me refiero con datos de presencia y ausencia. Pero bueno, entre estos están Random Forest, Artificial Neural Network, modelos lineares generalizados y modelos aditivos generalizados. En resumen, los datos de ausencia es poder tener registros de en donde no encontramos a las especies, ¿no? Lo cual es un problema porque normalmente cuando van a campo, ustedes registran cuáles especies no vieron. ¿Sí los registran? No. Normalmente no lo hacemos, ¿no? Al menos que sea un estudio específico para la especie, y ahí veo, en tal cuadrante, pues no la encontré, ¿no? Además de que hay muchas especies que son secretivas, ¿no? O muy, como le llaman, no son muy conspicuas, son lo inverso, sino que no es muy fácil encontrarlas en el campo, ¿no? Ni a través de diferentes técnicas. Entonces, por eso es difícil tener esos datos, aunque ya se han hecho aproximaciones para usar estos modelos con datos que les llaman de pseudoausencia. Y bueno, los demás modelos son datos necesitamos datos de presencia, tendría que decir ahí, y de pseudoausencia. Bueno, también los datos de ausencia sirven, ¿no? Entonces, ese sería como el paso 3, que es representar esos subrogados con esos modelos de nicho ecológico o de distribución potencial, que es, digamos, en dónde está cada una de las especies. El siguiente paso se refiere a establecer objetivos y metas de conservación. Entonces, antes los softwares que se utilizaban, por ejemplo, decían, pues yo quiero conservar el 100% de esta especie porque es una especie microendémica, ¿no? Entonces, si desaparece su hábitat o desaparece esta especie, pues ya no va, ese pedacito de hábitat, digamos, ya no va a estar en ningún otro lado. Pero para esta especie que está en todo México, pues solo quiero conservar el 10% de su hábitat. Entonces, se iban estableciendo ese tipo de objetivos dependiendo de si eran endémicas o no. Es decir, cobertura por subrogado. Pero también se establecían metas, por ejemplo, decíamos hace rato, del 30% de cada país, ¿no? O el 17% que era antes. También se pueden establecer metas dependiendo de las poblaciones, o sea, del espacio que requiere una población, que es como el área mínima para poder sobrevivir a largo plazo, ¿no? Entonces ahí hay cálculos que han hecho pues todos los ecólogos expertos para estas especies en donde podríamos también considerar esa información pensando en el ámbito hogareño, el número de individuos para poblaciones estables a 100 años, ¿no? Otros criterios eran considerar también, o siguen siendo más bien, considerar la forma, el tamaño y la conectividad de estas áreas, ¿no? Porque en la siguiente decíamos, muchas especies pueden estar destinadas a la extinción si quedan sus áreas aisladas, ¿no? Porque ya no podrían reproducirse ni cumplir a lo mejor con todo su ciclo. Entonces pensemos en especies migratorias, requieren, aunque no sea un parche completamente continuo, por ejemplo las aves, sí requieren ciertos parches en donde puedan estar pasando para llegar a zonas de anidación,
¿no? Entonces necesitan estar conectadas. Por aquí hablamos más, por ejemplo, del tamaño y de la forma, ¿no? Dicen del lado derecho, que es better, como lo que preferimos, y worse, lo que vamos a evitar, ¿no? Entonces vamos a evitar priorizar reservas pequeñas y vamos a priorizar reservas grandes, ¿no? Lo mismo, vamos a priorizar reservas que no estén fragmentadas. Por el siguiente dice, priorizar áreas que tengan un efecto de borde menor. Y eso es algo que podemos, todo esto es algo que podemos, em, ¿cómo se dice? Programar en Sonation, ¿no? Entonces ven ahí el área de la izquierda, en el número C, dice que tenemos 500 hectáreas de reserva, ¿no? Que son las mismas hectáreas del lado derecho. Sin embargo, en esta área de reserva, el efecto de borde es mucho más, o sea, no permite que tengamos un área realmente de conservación al centro, como la tenemos en esta del lado derecho, ¿no? Que acá tenemos un área núcleo que de alguna forma le sirve de amortiguamiento toda esta área hacia alrededor, ¿no? Nosotros en México tenemos una gran reserva, no es como tal una reserva, sino una serie de reservas o un área que nos oferta muchos servicios ecosistémicos que está entre la ciudad de Toluca y la Ciudad de México. Entonces ahí tenemos un efecto de borde muy fuerte que es la Ciudad de México de un lado y la Ciudad de Toluca del otro, ¿no? Entonces eso impide, o más bien afecta a muchas de las especies que se encuentran en ese espacio. Deseamos también áreas que puedan tener este tipo de conectividad, ya sea continua o en pequeños parches. Aquí ustedes han escuchado de los stepping stones o de los stepping stones se refieren como a esas pequeñas piedritas que nosotros usamos para cruzar de un lado del río al otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conectividad, también consideramos esos pequeños parchecitos que le permitirían a las especies poder cruzar hacia el otro sitio. También es, pues, que tengan esos, incluso, pues, esos parches o todo el área que estoy proponiendo, una protección completa, ¿no? A partir de las estrategias que propongamos. No, bueno, ese no. Después, bueno, tener como una perspectiva más regional de hacia no solamente pensar en las áreas pequeñitas aisladas, sino cómo se pueden conectar entre todas ellas, ¿no? Y este es bien importante también, el último, no podemos ya pensar en estrategias que excluyan a los humanos, ¿no? La mayor parte de nuestras áreas naturales o de nuestras regiones de priorización ya tienen intervención humana. Entonces tenemos que ver cómo involucramos a todos los humanos o a las personas en estas acciones de conservación, recuperación, pero también permitirles el aprovechamiento para poder satisfacer sus necesidades. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Cómo están? Sí, todo bien. Todo Gracias, bien. todo bien. Todo bien. Ok. Entonces vamos a cerrar un poquito rápido para que demos espacio a algunos comentarios. Entonces vamos con el paso número 5. Entonces, este paso se refiere a revisar el sistema existente de áreas de conservación. Nosotros en México tenemos áreas naturales protegidas que han sido decretadas a nivel federal y otras que han sido decretadas a nivel estatal y municipal. Entonces, los dos sistemas, pues es importante que los revisemos. Por ahí ya hay también algunos estudios que han analizado incluso pues como la calidad o digamos el éxito que tienen estas áreas naturales protegidas y se pueden sumar a este tipo de estudios. También tenemos otras regionalizaciones. Una de ellas son las regiones terrestres prioritarias que se marcan aquí en el mapita en morado.
En este sentido, las regiones terrestres prioritarias no tienen como tal un decreto, pero sí se propone que se hagan estrategias de conservación en esos sitios, ¿no? Por ahí, bueno, hay otras estrategias, como podemos sumar los sitios Ramsar, que también tienen, que ustedes también tienen en el sur, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que revisar esa cobertura del sistema y ver, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Identificar áreas hacia afuera de ellas, o revisar si estas funcionan, o revisar, como su compañera lo comentaba, dentro de esa área, cuáles son las zonas prioritarias para conservar esa biodiversidad, ya empezar a definir ese objetivo de priorización. Entonces, ese sería el sexto paso, ya hacer esa priorización de nuevas áreas potenciales para las acciones de conservación. Y en este se pueden considerar pues todos los elementos que ya vimos allá, que aquí lo represento con este mapita, o sea, sumar todos los mapitas o todas las cartografías que ya consideramos importantes, pero también sumar criterios como los que planteo en este cuadrito, ¿no? Que son los de criterio de complementariedad, de rareza y de endemismo, ¿no? Aquellas especies endémicas o raras para nuestra zona serían también prioritarias para esa zonificación, ¿no? La complementariedad se refiere, por ejemplo, a si tengo 10 millones para conservar 3 áreas naturales protegidas, pues voy a procurar que esas 3 áreas naturales protegidas se complementen entre sí, es decir, que una sume especies a lo que ya tiene la otra, o sea, diferente a las especies que está representando la otra, y lo mismo para la tercera, ¿no? Que no conserve el mismo tipo de especies en las 3 áreas, ¿no? Puedan estar aprovechando eso, ese recurso. Toda esa información, pues claro, dependiendo del software, la integramos en diferentes algoritmos de priorización, como pueden ser Marksan, DeConsnet y Zonation. Ahorita les menciono algunos datos sobre los algoritmos. Y tenemos mapas como los que vemos acá, ¿no? Entonces, este de Zonation se ha usado, por ejemplo, para toda Australia, para todo África, y vemos en azul oscuro los sitios con mayor frecuencia de selección, y en el caso de África en rojo, que sería como ese sistema potencial de áreas para la conservación. Entonces, estos algoritmos, esto lo tomamos también de Conavio, que yo también que ha integrado mucho este tema de priorización desde hace muchos años. Estos algoritmos, pues, nos ayudan o podemos tener confianza en ellos porque aplican muchos procesos matemáticos y reglas específicas para integrar todo ese tipo de información, ¿no? Con esas herramientas, pues, ya desarrolladas especialmente para la planificación sistemática de la conservación. Tiene la ventaja de que es un proceso transparente, que reduce sesgos, además de que podemos incluir un montón de variables, tanto biológicas como otros factores que decíamos hace rato, como sociales y económicos, siempre y cuando lo podamos cartografiar a la misma escala, la misma proyección, ¿no? Y pues esto al final, estos algoritmos, la mayoría lo que hacen es un análisis multicriterio sumado a todos los sistemas de información geográfica. Entonces, ¿qué es un análisis multicriterio? Si alguien nos platica para que no hable yo solo. ¿Quién dice yo? Oh, ya se fueron a cenar o a lavar los trastes o a bañar. ¿Siguen ahí? Vamos a ver. Sí, Puedo describirlo. Ahora Entonces, sí puedo ¿quién, escribirlo. quién sí Sí, sabe qué es un análisis multicriterio o lo ha trabajado? ¿me escucha? Sí, Adelante. sí. Bueno, eh, por el nombre, sí, supongo es un análisis que considera
muchas variables eh, para, para seleccionar eh, o para buscar un consenso bueno. Exacto, un consenso, ¿no? Entonces, el análisis multicriterio va a depender de los criterios, o sea, de qué variables voy a meter yo y de qué también importancia le voy a dar a cada una de esas variables, a esos temas biológicos, a esas especies o a esos también actividades antrópicas, ¿no? Si yo no tengo bien definidos esos criterios, de nada va a servir mi análisis multicriterio o aplicar toda esta priorización. Necesito justificar muy bien Bueno, ya tengo que votar. esos pesos. Bien por dicho. Bueno, por ahí hay un micrófono abierto para que lo chequen, por favor. Entonces, seguimos, ¿no? Con el paso, ya vamos cerrando. Estos pasos son los más sencillos. El paso 7 incluye evaluar el pronóstico para la conservación de dichas especies o, digamos, de dichos servicios ecosistémicos, etcétera, ¿no? Un paso de esa evaluación es pensar en la probabilidad de persistencia de las especies. Un ejemplo es ver si el hábitat va a ser viable a largo plazo, ¿no? Y una posibilidad que podemos aplicar es proyectar la distribución de las especies para un futuro, ¿no? Otro tema podría ser analizar la vulnerabilidad de esas áreas potenciales que yo estoy proponiendo. Es decir, eliminar aquellas que tienen un riesgo externo alto, ¿no? O sea, áreas donde puede haber una densidad poblacional humana alta o actividades antropogénicas que al final no me van a permitir hacer conservación de nada, ¿no? Sino que va a haber prioridad para otras acciones. Entonces, ahí ya se reduce mucho este sistema y lo refinamos para tener solo aquellas áreas que van a ser viables, van a ser persistentes y no van a tener vulnerabilidad, ¿no? Caso de que ya pues, todo se eliminó con la vulnerabilidad, pues yo me tengo que regresar a ver cómo lo replanteo desde otras etapas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Otro paso es examinar que este plan sea viable, ¿no? Que podamos ejecutarlo. Y se vuelve a aplicar un análisis multicriterio, nuevamente considerando a los actores sociales, es decir, presentándoles nuestra priorización y que ellos revisen qué tan viable es, ¿no? También ordenar cada conjunto de áreas potenciales para dar prioridades a cada una de ellas y encontrar la mejor y seleccionar la mejor opción para empezar a incidir dentro de estos espacios, ¿no? Nosotros quisiéramos atacar todo de una vez, pero al final, o más bien trabajar en todo de una vez, pero al final tenemos que organizarnos e ir probando en dónde podemos hacer que funcione este tipo de planeaciones. El penúltimo paso, ya casi llegamos al final, es ejecutar el plan de conservación. En este tenemos que considerar pues los plazos a los que vamos a poner cada una de las estrategias, el contexto de manejo, quién lo va a aplicar, ¿no? Cuáles instancias se van a involucrar, cómo le van a hacer, pero también que esto esté de acuerdo a las condiciones legales del espacio que estamos planteando, ¿no? Entonces tenemos un montón de legislación ambiental en cada uno de nuestros países que tenemos que revisar y ver que también estemos siguiendo al ejecutar estos planes de conservación. Si vemos algún problema, pues otra vez tendríamos que regresarnos a replantear en el paso 5 para redefinir algo que pueda ser viable de ejecución. Y el último paso es reevaluar el sistema de áreas periódicamente, es decir, identificar indicadores que nos permitan estar viendo qué tanto funciona nuestra priorización o nuestras estrategias de conservación en los espacios que estamos manejando, con el fin de que pues a corto, mediano o largo plazo lo podamos hacer más eficiente o podamos mejorar esos elementos en los que no está funcionando o seguir trabajando en los que sí. Eso sería el último paso, que es la reevaluación. Entonces, en este curso, pues solo nos vamos a quedar como en la parte del diseño
de la priorización, propensemos y actuemos en incidir en que estas priorizaciones las puedan retomar los tomadores de decisiones o podamos involucrarnos en su aplicación. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o algún comentario? Ya vamos cerrando, compañeros. Entonces, un poquito de su atención para esta última diapositiva que tenemos acá. Creo que sí es la última. Entonces, aquí estamos comparando en esta tablita simple tres softwares o algoritmos de planeación sistemática de la conservación. El primero, bueno, está en la comparación, hablamos de las metas de planeación, estrategias para cumplir la meta, el producto que obtenemos, el formato de trabajo, los modelos estadísticos y el formato de datos de entrada. Entonces, en todos los programas podemos definir una meta de planeación. Sin embargo, para definir la estrategia en la que se va a cumplir esa meta, Mark-San utiliza cobertura mínima. Entonces, lo que decíamos de decir el 30% de la especie fulanita, el 20% de la especie perenganita, ¿no? Eso es lo que necesita Mark-San y genera un montón o el número de repeticiones que tú le pidas para decirte cuáles son todas las opciones de combinación para llegar a tu meta. En el caso de COSNET, prioriza o la estrategia es la conectividad entre zonas, ¿no? Entonces por eso se llama COSNET, que es como una red de conservación que prioriza que todas esas áreas pues tengan alguna conectividad. En el caso de Zonation, incluye, les decía hace rato, hasta cinco formas diferentes de cumplir la meta. Una es la de beneficios agregados, ya lo vamos a ver más adelante, que enfatiza la riqueza de especies. La siguiente le llaman Core Area o área núcleo, que enfatiza a las especies raras, también pueden ser especies endémicas. La tercera va por un objetivo específico que nosotros podamos definir de manera puntual. La cuarta es cobertura mínima, que es la misma que utiliza Marksan. Y la quinta es conectividad entre zonas, que es la misma que utiliza, bueno, no es la misma, pero es parecida a la que utiliza Consnet, ¿no? Entonces, como producto, por ahí vemos que pues la primera otra vez cobertura mínima, redes COSNET nos da una red de áreas naturales protegidas. Zonation como resultado me da un mapa continuo de jerarquización balanceada, es decir, me muestra cuáles son las celdas más importantes y las menos importantes y bueno, las del medio también, ¿no? Formato de trabajo, Marksan utiliza los shapes en polígono, COSNET y Zonation ya utiliza raster. Em, En cuanto a los modelos estadísticos, Marksan es estocástico, es decir, que cada una de las repeticiones me puede generar un modelo diferente o digamos un poco, no es tan azaroso, pero sí utiliza un poco esa parte. COSNET está es metaheurístico y Zonation es determinista, siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, decíamos acá, los datos de Marksan solamente son los polígonos, que es presencia-ausencia, COSNET también. Y en Zonation podemos meter los modelos con valores continuos de probabilidad de presencia de estas especies o de los ecosistemas que estemos trabajando, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes pueden ver que Zonation pues ya está como que tiene más funciones y nos permite trabajar de una mejor manera o de muchas maneras con nuestros mapas continuos o clasificados como los querramos trabajar, ¿no? Por eso es que es justo el que vamos a utilizar en este curso. ¿De acuerdo? Y pues esa sería nuestra última diapositiva. Y creo que ya tenemos como 4 minutitos para cerrar la clase. No sé si alguien tenga algún comentario que les ha parecido hasta el momento. Si
voy muy rápido. Adelante. Gracias. Más que nada, mi duda ahorita en esta parte de comparando los software, me llamó la atención que el segundo que es Consnet, ¿cierto? Ujú. Se me figura un poco a esta parte de la, ¿cómo se dice? Fragmentación del paisaje en el caso de que se usa Linkage Mapper y todo este tipo de software. Más o menos se me figura esa representación a ese tipo de software. Claro, se parece más a eso, Sergio. Más que a Marksen y más que a Sonation, pero igual lo clasifican en software de planeación sistemática. Ok, gracias. A ti. Yo tenía una preguntita. En Sonation, para utilizar las variables de forma continua en gradientes, reduce de pronto los problemas de errores, de pronto que tengan las capas, o tiene alguna virtud pues que se puedan utilizar ese tipo de variables. Y si además de continuas también discretas, como en rangos para reducir aún más esos errores, ya que muchas veces pues no tenemos certidumbre de valores exactos de las variables. Claro, sí, tiene la posibilidad de utilizar variables continuas y discretas, ¿no? Las continuas pues nos da como esa posibilidad de no solamente priorizar un espacio, sino de ir sumando como hábitats digamos, de media importancia para ciertas especies que si se suma con un montón de especies que tienen prioridad en ese espacio, pues le da un mayor énfasis a la región, ¿no? Pero por eso da esa posibilidad, pero si queremos tener más control, pues siempre es más recomendable tener nuestros mapas ya clasificados con nuestros umbrales bien definidos y justificados también. Listo, gracias. No, a ti, Diego. ¿Algún otro comentario, compañeros y compañeras? Ok, entonces vamos cerrando un poquito, recordando qué tenemos que tener para la siguiente clase, ¿no? Entonces, ahorita vimos un poco de los conceptos principales de planeación sistemática, de a qué nos referimos con conservación, la importancia de poder priorizar y también los 11 pasos que aplica esta planeación sistemática desde la perspectiva de Sarkar y Margules. Por ahí hicimos énfasis en algunos de estos pasos que quisiéramos que ustedes vayan pensando para la siguiente clase, ¿no? Que es definir o pensar en qué área quiero hacer mi ejercicio. A lo mejor que ya lo ubiquen en un mapa y nos puedan mostrar en ese mapa, ya sea de Google Earth o como ustedes lo gusten, cuál es el área que estamos pensando para que todos más o menos viajemos en el ciberespacio y pensemos también en su área y pensemos de esa área cuáles son eh, los actores clave o los actores locales y también cuáles son esos subrogados. Decíamos que pueden ser especies, ecosistemas, servicios. ¿Cuáles son esos subrogados que me interesa representar de ese espacio? ¿Va? Entonces, hasta el momento, por ahí nos vamos pensando. Y también recuerden que tenemos una lectura ahí pendiente. La lectura les va a gustar, bueno, a los que les gusta toda la parte como más explicadita con dibujos también, pues les va a gustar. Y si no, pues se las prestan a sus niños también para que también lo comprendan, ¿no? Justo para entender de manera más detallada lo que acabamos de platicar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, Sí, Ok, ¿consideran que voy muy rápido? ¿Se me entiende bien? no todo está muy bien. Todo está muy bien, claro. gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y les deseo que tengan una buena noche y una bonita semana. Si tienen alguna duda, pueden escribirme sin problema en el grupo de Classroom y pues estamos atentos ahí a lo que sigue. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas Muchas noches. gracias, hasta Hasta luego. luego, gracias. Buenas